Bienvenidos a un nuevo episodio de Alma Expansiva. Es el espacio donde tu conciencia se eleva y tu energía se transforma. Soy Pablo Majuan, también soy sanador cuántico y junto a mi hermano Jean-Paul Prado nos vamos a sumergir en las profundidades no solamente del espíritu, sino de la conciencia. Adelante, Jean-Paul. Gracias, mi querido Pablo. Hoy tenemos a una invitada muy especial con la cual yo tengo muchos años de conocernos. Ella ha sido prácticamente parte de mis terapias en los inicios. Y pues bueno, es mi colega, ella es hipnoterapeuta, pero cuando yo empecé con a quien vamos a presentar el día de hoy, empezamos como canalizando, utilizando su gran poder, su gran virtud, su gran talento, que es el canalizar, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de ella. Hoy día tenemos a una gran invitada que mi querido Pablo me gustaría que la presentes. Adelante, hermano. Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada excepcional. Ella es Reina Molina. Ella es una profesional, es hipnoterapeuta, canalizadora, psíquica con natural, egresada del prestigioso CEMTA ESYET de Barcelona. Reina ha integrado su formación en Derecho con un conocimiento profundo de los campos astrales y cuánticos, creando un método revolucionario. Prepárense para descubrir los secretos de la hipnoterapia reparadora en conciencia cuántica. Bien, comenzamos con nuestra queridísima Reina. Adelante, preséntate, ¿cómo estás? Hola, Cuéntanos un ¿qué poquito tal? de ti. Yo encantada, yo fascinada. Realmente para mí es un gusto encontrarme aquí con ustedes dos, a los cuales tengo años conociendo en diferente faceta y me da tanta alegría, tanto gusto que se hayan unido para este proyecto. Está el éxito realmente garantizado. No solamente el éxito, sino la expansión del conocimiento y de la conciencia. Muchas felicidades. Agradezco mucho esta invitación y sobre todo este gran momento de alegría que me están haciendo pasar y la oportunidad de compartir también con ustedes, eh, compartir y uniéndome a ustedes en esta ocasión para retransmitir información, para que nos ayude, como mencioné, a expandir nuestra conciencia, a tener ese conocimiento para que junto con el entendimiento logremos obtener ser mejores personas más, porque nos une esta maravillosa y hermosa herramienta como es la hipnosis. Es realmente lo que más amo y sé que ustedes también, y sé que las personas que van a estar aquí con nosotros acompañándonos hoy y en las diversas y diferentes y otras transmisiones que ustedes hagan, también lo van a hacer. Excelente iniciativa, un proyecto maravilloso que no solamente a nosotros como compañeros, nos va a dar la oportunidad de expresarnos, sino también a la humanidad, ¿sí? Ujú. De que puedan tener acceso a estas maravillosas herramientas, ese conocimiento. Y gracias, los quiero mucho en verdad. Y gracias por la oportunidad y por la invitación. ¿Quién No, soy? claro que sí, Bueno, ya me adelante, mi querida. presentaron de maravilla. Muchas gracias, en verdad. Pues bueno, yo soy de México. Soy hipnoterapeuta y canalizadora de nacimiento y bueno, yo llego aquí a esta gran profesión que amo a través de las experiencias propias, ¿no? Creo que el camino ahí estaba, fueron años de evitar por desconocimiento de todos estos campos, entonces, pero la realidad siempre sale, la verdad siempre sale y nos hace retomar. Y eso fue el inicio mío. Yo inicio eh, como lo mencionó mi querido Pablo, yo de formación soy licenciada en Derecho y soy defensora de derechos humanos, pero ahora, pues bueno, me convertí en abogada y defensora de los derechos de las almas, ¿sí? Porque realmente mi labor es trabajar con las almas y esa capacitación, ese entrenamiento, esa preparación y conocimiento como abogada realmente me sirve para hacer mi labor. Sí, es increíble. La mayoría de nosotros, los hipnoterapeutas, eh, debemos y somos personas ampliamente preparadas en varios campos.
¿sí? Todos nosotros los compañeros y todos los que van a ver por aquí y todos los que van a invitar nuestros compañeros, ¿sí? Porque realmente esta profesión, de la hipnosis, de las terapias de hipnosis, realmente abarcan un conocimiento muy amplio en todos los sentidos. Son terapias totalmente integrales que además del conocimiento y la preparación que debemos de tener también, nos conlleva ese compromiso de almas, ¿no? De corazón, de entrega, de amor. Entonces, pues bueno, yo es así como inicio por experiencias. En el caso mío vamos a hablar mucho de cuestiones paranormales, aunadas a lo que viene siendo la hipnosis. Es una herramienta más, la canalización yo la aplico como una herramienta que enriquece mi terapia de hipnosis y con ello viene incluida la telepatía. Es lo que es, son elementos, herramientas muy importantes para mi terapia. Ujú. Bueno, mira, para que las personas que nos están escuchando y que van a escuchar la retransmisión también tengan una idea clara de qué cosa es una canalización, me gustaría, mi querida Reina, ampliar un poquito el tema para que sepan qué cosa es una canalización, ¿no? Porque, bueno, tú tienes la capacidad de la mediunidad también, pero la forma como trabajas, como llevas esto de la canalización, me gustaría que las personas sepan esta diferencia, ¿no? ¿Qué es una mediunidad? ¿Qué es una canalización? Para tener, digamos, un concepto claro de cómo funciona tu terapia. Amplíanos un poquito ese tema, mi querida hermana. Sí, claro que sí, Jean Paul, con gusto. Bueno, primero nos vamos a adentrar a un tema eh, que es muy apasionante, que es muy enigmático y misterioso. Vamos a hablar de la parapsicología y poderes, vamos a decir, mentales. Eh, yo soy canalizadora, soy psíquica de nacimiento, más sin embargo, los hipnoterapeutas y varias otras profesionales que se dedican a la sanación, a las terapias, también manejan estos fenómenos o estos conceptos, solamente que se les pueden conocer por diferentes nombres o tienen diferentes, sí, los perciben y los trabajan de diferente forma. La realidad es que viene siendo, hablamos de las mismas cosas, hablamos de esas otras realidades, ¿sí? Que existen, que todos tenemos la certeza, porque de alguna u otra manera hemos vivido situaciones que no tienen explicación, ni lógica, ni científica, entre comillas, ni mental, ¿no? Son situaciones que nos desbordan la mente porque no entran en los conceptos que manejamos como normales, ¿sí? Más que sin embargo sabemos que están ahí a través del tiempo y más a raíz de que la tecnología viene también modernizándose, ¿sí? A escalas muy rápidas e inmensas. Lo mismo también sucede con este tipo de fenómenos. Es decir, se destapan las realidades. Canalizar es una habilidad de entrar precisamente a esos otros planos. Llámense planos de conciencia, planos dimensionales. eh, Hay quien le llama desde para poderse ubicar en un tiempo-espacio, hablamos de otras vidas, vidas pasadas, vidas paralelas, vidas futuras. El caso es que es la habilidad de entrar a esos planos para traer la información. ¿Sí? ¿Cómo traemos la información? Nosotros como canalizadores nos convertimos meramente como un canal. Imagínense como un radio, ¿sí? Somos un radio, somos el aparato. Ujú. Con nuestras habilidades o capacidades desarrolladas, ¿sí? Podemos obtener la información a través de ondas, ¿sí? A través de ondas que llegan a ese radio. Nosotros como radio lo que hacemos es interpretarlos. Sí. Ahora, la interpretación y la información que nosotros obtengamos, la calidad va a depender del radio. Es como algo muy lógico. Si tú tienes un radio limpio, de buena calidad, vas a conectar con frecuencias altas, con frecuencias de buena calidad. Y si tú, como radio, en esa buena calidad, tienes el conocimiento, el estudio,
la es el sentir de querer ayudar, ese amor a tu profesión, esa coherencia con lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas, todo eso va sumando, ¿sí? Y todo eso nos va a ayudar a tener una canalización más pura, es decir, conectar con frecuencias más puras e interpretarlas, ¿sí? ¿Para qué el conocimiento? Porque eso nos va a permitir tener una mayor interpretación. Ahora, si ese canal está limpio en frecuencias, claro que va a captar, ¿sí? Información de no solamente de primer nivel, sino también conectar con frecuencias altas. Estamos hablando con, pues sí, frecuencias altas. Aquí se le pudiera conocer como seres de luz, maestros guías, y puede ser también nosotros mismos en unas conciencias más elevadas, ¿sí? Entonces, es la capacidad que se tiene de ingresar a esos campos. Esa es canalización y canalizadora, pues bueno, es la persona que tiene la capacidad de conectar, ¿sí? Aquí lo importante en cuanto a la profesión como canalizadora y más refiriéndose a cuestiones de sanación, de reparación y de liberación, ¿sí? Tiene que ver en el sentido de que nos convertamos en un canal limpio, Ujú. ¿sí? Para conectar precisamente con frecuencias altas para poder acompañar, para poder discernir y para poder ayudar al consultante. Perfecto, excelente. Bueno, para hacer simplemente ahí un paréntesis, ahora te paso la pregunta, Pablo. Em, eh, para complementarlo, ¿sí? Cuando trabajábamos con Reina, por ejemplo, yo llevaba a la persona al estado de trance, Reina entraba en un estado de trance y a través de Reina, como canal, podíamos ver lo que le estaba pasando a la persona energéticamente. O sea, ella puede acceder a otros planos que de repente la persona con sus propios ojos no podía acceder. Entonces, Reina sí podía acceder a ese otro plano porque tenía esta destreza, esta habilidad que le viene ya de nacimiento, ¿no? Entonces podía ver los campos energéticos, los campos mentales, los campos emocionales, y podría ver sus vidas pasadas, podía ver sus vidas futuras, sus yo superiores, o sea, tenía acceso a mucha información que obviamente la misma conciencia del consultante no tenía acceso, y que obviamente yo, estando desde fuera, como simplemente guía, no tenía acceso también. Entonces, tampoco, perdón. Y Reina sí tenía acceso. Entonces, ella es como un canal que permite estos accesos, ¿sí? Para complementar la información que está brindando Reina. Adelante, perdóname, Reina, sí, dime. Sí, no, no, sí, no, no, todo bien. Yo aquí a Ujú. la orden. Adelante, Pablo. Bien, Reinita. Ah, Ahora mi pregunta es para las personas que nos están escuchando de repente por primera vez y conocen la hipnosis de alguna manera tradicional. Quiero que me expliques brevemente qué diferencia tiene la hipnoterapia reparadora en conciencia cuántica que tú realizas ujú. y qué se diferencia entre la hipnosis tradicional. ¿Cuál es esa diferencia que tienen, pues, ¿no? La técnica tuya en especial que la Sí, hipnosis tradicional. sí, mira, yo mis inicios fueron como hipnoterapeuta, ¿sí? Ujú, A través de los cursos, de la capacitación, de la preparación que iba ujú, tomando, fue cada vez más desarrollándose la canalización, ¿sí? ujú, Es decir, yo soy psíquica de nacimiento, pero ujú. para mí esos fenómenos me daban mucho miedo. De Ah, ya. hecho, bueno, vamos con todo, vamos a dar toda la información. Ujú, Yo desde niña he sido muy atacada, ujú, psíquicamente, sí, por fuerzas, ujú, digamos así. ujú, Entonces, yo siempre estaba buscando la manera de no pasar por esas situaciones, ¿sí? Entonces, yo llega a una edad en que decido totalmente alejarme de todo porque me superaban, no entendía las cosas. Entonces, me separo totalmente, hago mi vida normal, ¿sí? Estudio la licenciatura, me caso, tengo hijos, pero como todo, tenía que regresar, ¿sí? Entonces, en un momento empezó a llegar toda la información donde yo comienzo, porque bueno, yo también tengo contacto con seres de otras razas, que es ujú, cuando yo empecé a ver eso. ujú. Entonces, para mí eran muchas cosas que yo no entendía. Claro.
al grado que me tuvieron que hacer unos estudios, ¿sí? Psiquiátricos, Ujú, los cuales me siento muy contenta porque no salió nada, estaba yo perfectamente bien. ujú, ¿Sí? Entonces, eso me motivó precisamente a buscar a través de la hipnosis. Por todo lo que yo veía, me decían, ¿sabes qué? Necesitas encontrar un hipnoterapeuta para que te ayude, ¿sí? Porque te están ujú, pasando cosas. Yo contaba lo que veía, lo que me pasaba. De hecho, debo de confesar que en una de las situaciones muy claras, sí, efectivamente tuve contacto con unas razas en donde yo vi que algo metieron a mi cabeza, ¿sí? ujú, Entonces, después de eso, pues yo decido buscar la hipnosis y ahí en mi primera etapa, en mi primera hipnosis que me hicieron, yo llevaba una larga lista, ¿no? Porque yo ujú, llevaba preguntas desde que yo me acordaba. Es que me pasaba esto, ¿por qué me pasaba? Es que yo veía esto, es que yo escuchaba, es que, claro. etcétera, etcétera. Entonces, resulta que no vi nada de lo que llevaban mis preguntas, pero sin embargo al momento que entré en hipnosis, increíblemente, pues yo amo la hipnosis. Y ahorita lo voy a referir a la pregunta que me haces. Ujú, Yo en una hipnosis vi todas mis vidas en un solo instante. ¿Cómo? ujú, ¿Cómo te lo explicas? Porque yo te puedo decir que en minutos vi muchas de mis vidas y de todas me puedo acordar. Sí, entonces yo ahí entendí que había algo más. Yo salgo de esa terapia enamorada de la hipnosis y decido dejar mi profesión y capacitarme en esto. O sea, fue un cambio rotundo. Entro yo al estudio y capacitación de hipnoterapeuta. Me gustaba mucho. Las cuestiones de los poderes mentales me encantan, me atraen mucho. ujú, Entonces, ahí los compañeros me empezaron a identificar, ¿no? Porque cuando yo estaba haciendo las hipnosis, pues yo estaba viendo también, ¿sí? Entonces, mis preguntas iban en base a lo que veía. Entonces, ellos me empezaron a decir, oye, estás canalizando, es que eso nadie lo sabía. Entonces, de ahí surgió. Mis primeros 2 años eran totalmente hipnosis clínicas, eran presenciales, ¿sí? Eran ujú, presenciales. Y después los compañeros me fueron invitando a apoyarlos en lo que viene siendo las hipnosis con canalizaciones, que también le llaman hipnosis con, ¿cómo le llaman, Jean Paul? Que tienen Sí, tiene su nombre específico eso, con canal, pero es sí, sus promotores, o no me Sí, acuerdo sí, cómo sí, les sí, sí, decían, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces me empezaron a invitar ellos y ahí pues yo empecé a desarrollar más la canalización con las hipnosis. Al principio era meramente un canal. La información que ellos requerían me la pedían, ¿sí? Para ellos en ese momento también fue una manera de enriquecer sus terapias, ¿sí? Porque, por ejemplo, como dice, con Jean Paul tuve unas terapias maravillosas, Jean Paul, terminábamos llorando porque es una energía maravillosa y Sí, cuando veías que coincidían las cosas y que esa información les ayudaba a los terapeutas para poder apoyar más a sus pacientes, era fascinante, ¿sí? Pero llorando terminábamos, era una emoción, era una alegría, en shock también porque entonces sabíamos que había más cosas, ¿sí? correcto. Entonces ellos a manera de hacer más eficientes sus terapias, ¿sí? En el caso mío, hablo en mi caso, me empezaron a invitar, ¿sí? Para sacar ujú, más rápido sus terapias. ujú, Además de esa fascinación, pero no desde lo irreal, sino la fascinación de ese misterio, realmente que es, ¿no? Entonces así empezamos. Y claro, en ese tiempo, porque esto te cuento hace 7 años, ya también empezaba mucho ese tipo de actividades dentro de las terapias de hipnosis. Surgió como una herramienta para facilitar y para dar resultados. Había quienes les daba, había quienes no. ¿Sí? Tenía que ver mucho precisamente con los canalizadores y con lo que la preparación o qué tan abiertos tenían la mente los terapeutas, los hipnoterapeutas. Posteriormente, estuve trabajando con hipnoterapeutas como investigadores, ¿sí?
Ellos estaban creando sus libros, creando sus propias experiencias, sus métodos. Entonces me pedían el apoyo. Estuve trabajando con algunos de tiempo completo, haciendo una terapia de investigación diaria. Eso fueron por años. Entonces, eso también me ayudó mucho, ¿sí? Porque los hipnoterapeutas, como lo he dicho, como otros terapeutas y sanadores que quieren, se siguen preparando. Entonces, ahí ellos, al quererse preparar más, pues de alguna manera también a mí me iban llevando, ¿sí? Me iban llevando, me iban. Entonces, yo siempre he sido muy inocente e ingenua. Entonces yo me adentraba. Yo en ese tiempo no sabía tenía los ataques psíquicos, pero no sé, me sentía muy fuerte y seguía y seguía. Entonces, ya para no hacer más, llegó un punto en el que me vi en la necesidad de hacer la terapia sola, ¿sí? Y así comencé, o sea, comencé y se fueron dando más cosas. Yo pienso que agradezco mucho a mis compañeros como Jean Paul, que en su momento me cobijaron. También aprendí de ellos a través de las terapias de ellos. También la información, yo, mis guías, mis maestros, la conciencia superior, mi divinidad, el campo akáshico, no sé, ¿sí? Me empezaron a brindar más y más y más información. Entonces, así es como surge la terapia. Después tuve que verme sola haciéndolo. Igual desarrollé esa capacidad, combiné la hipnosis con la canalización. Para mí fue algo maravilloso. Ahora, para mí realmente es una técnica muy amorosa, muy bondadosa y muy noble. ¿Cuál es la diferencia? Para mí este tipo de terapia con canalización, este, ha ayudado a las personas a que su tratamiento, su terapia sea menos agresiva, sea más noble, en el sentido que no los llevamos, yo no los llevo a que repitan el momento. A ver, las personas que van con un terapeuta, un sanador, es porque traen una situación, un conflicto, un trauma, un problema. Entonces, yo cuando estuve trabajando como abogada, yo trabajé en una agencia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Entonces, a mí me tocaba tomar las declaraciones y yo veía que la gente sufría mucho cuando me relataban la situación que habían pasado. Y estoy hablando tanto de las víctimas como del victimario. ¿Sí? Entonces yo ahí también aprendí muchas cosas. Yo recuerdo cuando a mí de abogada me decían, oye, este caso, y dentro de mi justicia decía, no, porque es culpable, yo no tomo el caso, ¿sí? Pero sin embargo, esta terapia me hizo ser más bondadosa porque vi esa otra parte del ser humano. Entonces yo como abogada no me sentía capaz porque no se puede, porque hay otros intereses de actuar de manera impartiendo realmente justicia. Entonces yo todo eso lo enfoqué a esta terapia, desde el decir, bueno, yo puedo entender el dolor de la persona, yo lo puedo entender, ¿sí? Pero para ellos es muy difícil volver a vivirlo. Y muchas de las veces en ciertas terapias tienes que llevarlo a vivir ese momento, ¿sí? Si el terapeuta le sobrepasa la situación, pues ahí em, pues puede pasar algo o que atrase un poco más la rehabilitación, por así decir. Entonces, esta terapia realmente se trabaja totalmente con energía. Mm, Entonces, adentro, ese dolor que sintió se vive de diferente manera, ¿sí? No se vive con ese dolor, sufrimiento del presente. No, de hecho, hay veces que yo absorbo esa energía, trato que sea lo más amable. Cabe mencionar que yo no puedo hacer más de dos terapias al día. Yo Ujú. no puedo, ¿sí? Porque para mí es un trabajo con mucha energía, ¿sí? Que me implica en todos los sentidos porque, como les mencioné, en la terapia aplico mucho la telepatía,
¿sí? La clarividencia, Claro. mucho tipo de ese tipo de habilidades. Entonces, sí, para mí Claro. esta terapia se me hace muy noble, Mm, amortigua las emociones, ya, em, es más rápida. ¿Por qué? claro. Porque cuando es la hipnosis, eh, la persona, tú también eres hipnoterapeuta, Pablo, Jean Así Paul, es. pues ya, sí, entonces tú tienes que ir al paso. Cuando tú estás en estado hipnótico, sí, te retardas más, sí, estás en otro estado. Quienes han entrado a hipnosis saben a lo que me refiero, sí, no estás totalmente al 100. Entonces, ¿qué pasa? Vuelves y preguntas todo y esperas la contestación y así te Ujú, lo llevas. En cuanto a canalización, no, ahí toda la información está fluyendo rápido, 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 rápido. Entonces, sí, por eso es que yo la prefiero, porque es muy Ujú, amable, porque para mí es más rápida ujú, y porque esta terapia tiene la gran ventaja garantizado que funciona a distancia. Entonces, para mí también eso es más cómodo. Sí, todas mis terapias son a distancia. Yo terapias presenciales ya tengo muchos años que no realizo. Entonces, sí, aparte, como trabajas desde otros planos de conciencia a donde tú puedes ir, te puedes mover, bajas los recursos. ¿Sí? Y cuando estás en terapia clínica, pues tienes que estar al pendiente del consultante y tienes ujú, que estarle buscando, ¿sí? Y muchas veces por el mismo estado hipnótico se disvaría mucho uno, ¿sí? Entonces, sí, para mí es una terapia, a mí me encantaría en verdad encontrar la forma de poder compartir con ustedes eh, cómo poderlo hacer, porque sé que todos podríamos hacerlo. ujú, Entonces, bueno, esa es mi ujú. contestación, mi querido Pablo. Para mí es muy amable, la terapia es más rápida, es muy eficiente también y la puedo hacer a distancia. Una consulta me surge ahí, mi querida Reina. Ajá. Para tú lograr hacer una terapia a un consultante a distancia, ¿tú necesitas entrar en un estado de trance para poder hacer la canalización o no es necesario que entres en un estado de trance? Mira, mira, mi querido Jean Paul. Uno con la práctica va desarrollando cada vez más Ya. cosas. Sí, claro. Al Ajá, principio, de hecho, al principio yo ajá, empiezo como medium. ajá, Entonces, hagan de cuenta que me tocó contigo cuando trabajaba, ajá, que era que yo me acostaba, ¿no? Y ajá, cerraba mis ajá, ojos. Y ajá, ajá. ustedes me inducían, Sí, me sí, sí. hacían una hipnosis para yo conectar, ¿sí? Correcto, Y correcto. entonces yo empezaba y muchas de las veces yo sentía cuando esa energía entraba en mí. Ujú, Y entonces yo no tenía control sobre lo que decía y sin embargo estaba consciente que alguien estaba contestando, ujú, ¿sí? Yo empecé así. Eso me desgastaba mucho. claro. Entonces me enseñaron a no abrirles, ¿sí? No abrirles. Entonces, no, no entras, simplemente comunícame, ¿sí? ujú, Entonces, así fue. Y lo mismo sucedió, ¿sí? Para poder conectar con esos planos. Sí, al principio era así. ujú, Ahorita, digamos que no tanto así. En mi ujú, caso, yo lo que hago es tratar de mantenerme una vida tranquila. De una sesión a otra tengo que dormir. ujú, Mi vida cambia porque no soporto estar con mucha gente, con mucho ruido. Entonces, para mí, mi trabajo no solamente, no es algo que te pones uniforme y te lo quitas. Para mí se convirtió en una forma de vida, ajá, ¿sí? Entonces, mi primer terapia, lo primero que cuando despierto, lo primero que hago, terapia, ujú, ¿sí? Porque estoy descansada. ujú, Sí, ¿qué hago? Cuando me despierto, hago mi meditación de agradecimiento y ujú, lista, a trabajar. ¿Qué necesito yo para trabajar? Desde el momento en que yo tengo contacto con el consultante, o sea, ni siquiera soy yo, ya hay algo que está empezando a canalizar. ujú, Sí, ya hay algo que está empezando a canalizar. Necesito su nombre, sabes el nombre,
fecha de nacimiento y los motivos de la sesión a grandes rasgos. Ujú, ujú, Es eso. ujú, Porque a veces pudiera yo parecer que soy un poco cortante, pero ujú. yo les explico, es que yo te puedo escuchar con la mente y mi mente, como humana que soy también, va a crearme una historia. Y yo teniendo esa historia no te voy a poder ayudar, Claro, porque claro que mi mente también entra al juego de la historia. así es, ¿Sí? se Entonces, contamina. sí, entonces, ¿cuál es la preparación? Eso, en mi caso es totalmente neutra, Ujú, ¿sí? Relajada, tranquila. Yo en mi caso siempre digo, el consultante, el alma del consultante me va a decir el síntoma, pero también me va a decir la manera que va a sanar, qué es lo que requiere. Y es lo que yo te decía, en un principio, y de hecho debo confesarlo que algo aprendí de ti una vez que escuché, que dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer? Algo así. Entonces yo también adentro me atoraba y le decía al alma del consultante, ¿y ahora cómo le vas a hacer? Y entonces me pensaba contestar y yo veía cómo estaba transformando otra realidad. Y yo decía, wow, maravilloso. ¿Sí? Entonces, cada vez me convenzo que sí he estudiado, sé técnicas, pero el escuchar a las almas de las personas, el crear una empatía, porque a lo mejor todavía no puedas canalizar, pero cuando empiezas a empatizar, claro que sí, empiezas a sentir, ¿sí? Empiezas a sentir. Entonces, es como una práctica, ¿sí? Es una ujú, práctica. Ahorita no simplemente empiezo de rápido y empiezo a canalizar, pero sí me enfoco directamente a la situación. ujú. Mira, interesante. Adelante, Oye, Pablo. Reina, en tu experiencia, ¿cuáles son los bloqueos más comunes que tú has encontrado en el campo astral de tus pacientes? Tus casos más comunes que tú has tenido, pero que siempre te llegan con diferentes situaciones y que para ti son comunes. Por ejemplo, como terapeuta en lo que tú haces, tus pacientes tienen siempre eso, o sea, lo que para ti, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tienen tus pacientes más comunes, ¿no? Mira, es algo bien bonito. La divinidad, el universo, la vida te va guiando. Y he pasado temporadas en diferentes casos. De hecho, recuerdo cuando yo conocí a Jean Paul que empezamos a trabajar, yo recuerdo que había muchas situaciones de suicidios. Ujú, ¿Sí? ¿Te acuerdas que en esa ocasión, precisamente en Perú, estaban pasando situaciones de chicas jóvenes, hermosas, con niños pequeños que estaban cayendo en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, y de hecho, podría decirse que son las que más me han conmovido. Esas, los suicidios y muchas sesiones he hecho a familias completas cuando han tenido la pérdida de un familiar. Las familias se derrumban, se terminan, no sé, creo que han sido los casos más emotivos que me han movido mucho. Pero, y ya en el plano astral, en el campo de las energías densas, han sido bastantes muy fuertes, en donde yo he terminado sangrando de la boca, ¿sí? He terminado con punzadas, con golpes, he terminado, bueno, eso fue ya hace años, ya no me ha pasado, pero tuve que trabajar para eso. De hecho, de ahí surgió, perdón, un curso que doy. Sí, pero fue porque yo caí precisamente en una situación así donde me estaba haciendo muy complicado salir. Entonces, en el caso de mi trabajo, que salgo al astral, claro que me enfrento mucho a esa situación, a ese tipo de situaciones, ¿sí? ujú, Pero ya acá más normalitos, digamos, sí, yo creo que son las situaciones de los suicidios, ¿sí? Muy dolorosos y y sobre todo también de cuando abortan. Las personas quedan muy lastimadas, quedan con dolores en el alma. Lo que pasa es que mi terapia, mi querido Pablo, va dirigido al alma. Sí, yo atiendo casos cuando hay casos que hasta los doctores les han dicho, no, psiquiatras, yo no puedo contigo o tú no, ¿sí? Entonces, ya realmente yo atiendo ya situaciones así como que
Es más, he también atendido muchas situaciones con personas con cáncer, algunas que apenas comienzan y se liberan de eso, porque aquí yo solamente los acompaño. Sí, realmente yo lo que los motivo y les enseño y los guío a que uno mismo se repare, se restaure a través de la cuántica. Tú sabes, Pablo, porque manejas la cuántica, Jean Paul también, ¿sí? Donde creamos otras realidades, pero a partir de ir a sanar al origen. Yo trabajo desde el origen, donde lo encontremos. Y me da risa porque una vez encontré mi origen con Jean Paul, que no sé de qué tribu éramos, pero por allá Sí. anduvimos, ¿no? Entonces... Sí, parto desde, es una terapia que lleva unos puntos bien específicos. Si gustan, igual se los puedo comentar en el momento que me digan, pero sí lleva, es una dinámica, sí lleva una dinámica, Ujú. aunque yo he hecho pues más de 2000 terapias y todas han sido distintas, todas, pero todas maravillosas. Nada más comentar que ahorita me acordé de una terapia que hice de una familia porque su hija había muerto. Su hija iba a cumplir los 15 años y murió días antes, una jovencita de un infarto. ¿Sí? Estaba la familia totalmente destrozada, imagínense el dolor, ¿sí? Pero resulta que en la canalización vimos que ella había intentado antes atentar contra su vida. Ujú. ¿Sí? Entonces yo le decía a los papás, la verdad, agradezcan que se fue de esta manera, porque hubiera sido peor su dolor si ella hubiera logrado su cometido. Y ellos no querían aceptar que ella ya lo había intentado antes. Me decían, no, no, le dije, sí, ella me está mostrando esto, y se acercan los padres y me dicen, sí, la verdad que sí, pero no quisimos verlo. ¿Sí? Entonces, a lo que yo voy, este tipo de terapias, como la misma hipnosis clínica, ayuda a resolver este tipo de situaciones. Da paz a las familias, da tranquilidad, da consuelo. Esa es la labor que hacemos todos los hipnoterapeutas, Sí, ¿sí? así es. De cualquier manera, con cualquier técnica, eso es lo que hacemos. Sí, es un trabajo muy lindo, muy bonito, muy enfocado en resolución de problemas y siempre se busca pues el origen, ¿no? Yo recuerdo mucho también el trabajo que realizábamos, mi querida Reina, eh, que había bastante contacto. Yo recuerdo mucho este caso que vimos, en el que cuando había contactos con seres de luz, tú sabías dentro de este trabajo que ya venías realizando, identificar cuándo realmente era un ser de luz y cuándo no era un ser de luz, ¿no? O sea, tenías esta Sí, habilidad de poder diferenciarlo ya. Y pero creo que fue en función a experiencias en las que te habían prácticamente estos seres estafados, ¿no? Que había un ser de oscuridad que se había hecho pasar por un supuesto ángel y que te había hecho creer en algún momento que era ese ángel, ¿no? Y eso te llevó a que tú pudieras descubrir una forma de evidenciar que era el verdadero, que no me acuerdo ahorita si era por el sonido o por el olor, no recuerdo ahorita cómo era que tú lo identificabas, pero podías diferenciar cuándo era el impostor y cuándo era el real, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo era eso, si lo podríamos aclarar también para que la gente tenga sí. contexto. Mira, mi querido Jean Paul, como les he mencionado, todo tiene que ver con energía. Mm, De hecho, esto que estamos haciendo, aunque parezca que no, es ciencia, mm, tiene que ver con energía. mm, Sí, yo con, yo puedo entender que los que canalizan, las personas que canalizamos, todos tenemos diferentes métodos. mm, Sí, todos tenemos diferentes métodos. Lo que va a hacer la diferencia es precisamente es el radio, el canal, mm, ¿sí? Lo que sí es una realidad es que efectivamente las entidades mm, nos conocen y tan nos conocen desde nuestras virtudes como nuestros defectos. Por eso la responsabilidad que tenemos los canalizadores. Yo doy muchas charlas en cuanto para canalizadores, ¿sí? La responsabilidad que tenemos. Hay quienes puedan decir, es que hay, por ejemplo, hay quienes dicen, es que yo los veo a las manos y los que no son tienen las manos como cadáveres, ¿sí? Hay quienes dicen, no, es que yo cuando lo veo y se agacha, entonces, no es. Hay otros que dicen, yo directamente le pregunto, ¿no? Por ejemplo, conoces el amor y dependiendo a lo que te contesten, tú disciernes si es un espíritu elevado o no es elevado.
¿sí? Yo la manera en cómo los puedo distinguir es sintiéndolos, sintiendo su energía. Pero para eso yo debo de tener mi energía limpia. ¿Sí? Entonces, cada quien encuentra una manera. Cuando a veces dicen, no, es que si es un ser de luz, es esto. Desde mi punto de vista, no hay una regla, porque ellos, como nos conocen, claro que te pueden engañar. Sí, claro que te pueden engañar. Así Tan es. lógico, mi querido Jean Paul, si yo soy una persona negativa, si yo estoy enojada, si yo hice, sí, ¿con quién crees que voy a contactar? Y no te voy a asegurar, es que era un ser de luz. No, sería una mentira, aunque yo diga, no, es que si yo le vi su cabello era rizado. Es tan sencillo como saber en qué vibración estoy yo. ¿Sí? Y ahora, si yo estoy en vibración positiva, claro que voy a contactar con seres de luz, pero un canalizador, como te digo, es un instrumento, un radio. El canalizador debe tener la capacidad con el conocimiento y el entendimiento de subir y bajar la vibración, ¿sí? Es Claro, eso, lo que te puede ubicar es la frecuencia. Si yo estoy en frecuencia negativa, ¿cómo espero que voy a canalizar con una frecuencia así? Pero muchas personas no quieren hacer caso de eso. ¿Por qué? Porque también nos agarra el ego. Pero realmente cuando tú haces tu trabajo con amor, debes de ser consciente y entender que, claro, tienes una parte humana, pero si te vas a dedicar a esto, tienes que trabajar en ti para tener tu canal limpio. ¿Sí? así Sí, es. posiblemente lo que tú recuerdes, igual ya hasta se me olvidó, ¿sí? Pero a final de cuentas yo ahorita, ya hace un buen tiempo, mi querido Jean Paul, y claro, como te comenté también al principio, la terapia se va modificando porque van Mm, llegando nuevos conocimientos, ¿sí? ujú. Claro, Entonces ahora, claro se que ya modifica. hay un mayor entendimiento, Claro sí. que Claro, sí. Sí, sí, claro me que sí. acuerdo, me acuerdo. Adelante, Pablo. Reina, ya que estamos tocando todos estos temas, quiero tocar un tema muy importante que también lo manejas, que es, por ejemplo, que es una protección psíquica y es importante para los canalizadores, para los terapeutas de diferentes ramas, ¿no? Entonces, para no Claro. cargarnos o los medium, ¿no? Los canales que son Ujú. o las personas que están entrando en este mundo, porque es vital para alguien que está en este camino del despertar espiritual, ¿no? ¿Por qué es importante la protección psíquica para una persona que está en este camino y mucho más para los terapeutas? Desde tu punto Sí. de vista, ¿cómo lo ves este tema? Mira, yo creo que todo sanador y terapeuta de cualquier técnica debe de conocer de protecciones psíquicas, ¿sí? Es una obligación. Es como Así un es. funcionario que trabaja en seguridad, todos deben de saber primeros auxilios. No hay de Ujú. otra, Así es. porque el que tú quieras hacer el bien, ¿sí? No te exime de que puedas ser atacada, que pueda Ujú. ser engañada, ¿sí? Y que en lugar de que ayudes al consultante, ¿sí? Le ocasiones más daño, ¿sí? Entonces, todos deben de conocer. Conocer sobre protecciones psíquicas no es solamente el que, ejemplo, me voy a proteger, ejemplo, voy a poner el ajo en mi bolsa, voy a poner sí ayuda. ¿Por qué? Porque el espíritu de las plantas, el espíritu de los minerales, el espíritu de los animales tienen poder y ayudan. Hay plantas que sirven para protección, hay plantas que sirven para abundancia. Te dicen, ¿no? Si tienes un gato es esto y si tienes dos es protección. ¿Sí? Si tú ves que el animalito corrió para allá, sí, o sea, eso existe, es real. ¿Por qué? Porque ellos conectan también con ciertas frecuencias. Entonces, ese es claro ejemplo que existe en otros planos. Nosotros en este planeta Tierra estamos viviendo la experiencia dual. Nosotros bajamos nuestra frecuencia, ¿sí? Somos espíritus virginales, pero bajamos nuestra frecuencia para venir a la Tierra, para experimentarnos. Lo primero que experimentamos como humanos es la división y la dualidad, ¿sí? Entonces, empezamos a sentir que lo bueno y lo malo.
¿sí? Lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, enojado, feliz, bla, bla, bla. Claro. Son formas, pensamientos a través de emociones para nosotros discernir. El objetivo de estar aquí en la tierra, ¿sí? Hay quien piensa que es tener familia, tener dinero, tener casas y, ¿sí? El objetivo, el alma tiene varias misiones. Por ejemplo, en esta vida tú estás encarnado como Pablo, pero esa misma alma en otra, llamemos vida pasada, llamemos vida futura, llamemos vida paralela, estás manifestado tal vez como Juan, ¿sí? Pero el alma sigue conservando las memorias, ¿sí? El alma sigue conservando las memorias. El objetivo del alma es regresar a la fuente, a ser ese espíritu virginal que somos. Pero ¿qué nos ofrece? Nos ofrece, porque igual puedes estar encarnado en la Tierra como Juan puede estar encarnado en otro planeta, ¿sí? O sea, no nos vamos a limitar nada más a este plano. Y ahorita te cuento, aparte, este plano. Entonces, nosotros vamos, nuestro plan del alma es esa, regresar a la fuente. Pero el alma nos ofrece la experiencia de vida, por ejemplo, ahorita en este planeta, como Pablo. Y como Pablo te va a enfrentar a ciertas situaciones, ¿sí? Para que tú disiernas. Por eso te pone el bien y el mal. Pero es solamente es como parte de la experiencia de vida. Pero tú sigues siendo un espíritu virginal, ¿sí? Entonces, me perdí un poquito, amigo. Dime la pregunta, ¿cuál era? Ya, mira, Es que me puedo ir, me puedo no, ir. no te preocupes, no te preocupes. Estábamos hablando sobre el tema cuántico, sobre el tema espiritual, pero quería hacerte esta pregunta también. ¿Cómo afectan nuestras experiencias en otras dimensiones o en nuestra realidad física? ¿O cómo afecta tus experiencias en otras dimensiones en tu realidad física? Claro, tú me dices, sí, a veces es sangrado esto, pero ¿cómo afectan? ¿Has podido cambiar o modificar tu presente a través de otras realidades? Por ejemplo, ¿tú has querido modificar alguna situación tuya o de Eh, las otras o de tus pacientes o sí, es que la cómo lo terapia ves tiene ese tú? objetivo. El objetivo de la terapia es Mm, que creamos otras realidades para ok, manifestarlas en el presente. La terapia es reparar, sanar o liberar, ¿sí? Y es crear otra realidad yendo al origen a través nos convertimos en viajeros del tiempo para poder entendernos, ¿no? Nos convertimos en viajeros de tiempo y entonces entramos a ese mundo cuántico, donde estamos siempre en el aquí y en el ahora, claro, ¿sí? interesante. Entonces, ejemplo, tengo una consultante que fue, mm, que en esta vida está, a ver, para no delatar a nadie. Bueno, está pasando una situación repetitiva. Ejemplo, siempre se topa con el mismo tipo de hombres. Ella dice, es que siempre me topo con el mismo tipo de hombres, ¿sí? Bien, ese hecho tiene un origen. En algún momento se originó. Mm, ¿Por qué se originó? Porque le tocaba vivir esa experiencia, porque traía ujú. una memoria de otra vida, porque viene a limpiar pensamientos de traición. Así, los motivos pueden ser muchos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es convertirnos en viajeras del tiempo. Para que me entiendan, la realidad es que entramos a la cuarta dimensión y ya me acordé lo que me habías preguntado. En la cuarta dimensión, ¿sí? Es donde todos los terapeutas y sanadores es desde donde trabajamos. En la cuarta dimensión es donde no solamente encontramos toda la información de nuestra alma, de todas nuestras vidas, ¿sí? Sino también encontramos entidades de luz y entidades de no luz y encontramos ahí absolutamente todo. Era la pregunta que me habías dicho, ¿no? Si en algún momento, claro, ¿por qué entro a la cuarta dimensión? Ujú. Porque para que funcione la terapia cuántica,
Se tiene que trabajar mínimo desde la quinta o sexta dimensión. Tú debes de tener la frecuencia para llevar a tu paciente a esas dimensiones, porque solamente ahí es donde tú vas a poder crear la realidad y manifestarla en el presente. No hay de otra. Desde la cuarta no lo vas a poder hacer, ¿sí? Así es. Ahora, la cuarta, claro que tiene sus trampas. La cuarta te va a querer atrapar. ¿Sí? Si tú no te sabes manejar, porque no es solamente que tú estés en luz, no, claro. Ejemplo, a mí me dicen, ve por Pablo, que se lo llevó el león, allá a la Mm. jungla. Me Y yo quiere no me llevar voy a ya. poner, estoy en luz, tráiganme a Pablo. En mi caso, no. En mi caso, tengo que meterme por Pablo, pero yo debo de saber a dónde voy a ir y yo debo de saber qué animales hay ahí donde está Pablo, porque me dijeron que un león, pero yo sé que también hay tigres, ¿sí? Mm, Entonces, claro. yo debo de saber y debo de saber si hay atajos y debo de saber que hay entidades que me quieran engañar, ¿sí? Mm, Entonces, yo debo ir preparada, no me voy como valiente, no. Sí, yo tengo claro. que estar bien consciente a dónde voy. Yo tengo que ir por Pablo y lo tengo que traer. Esa es la indicación. Como yo lo haga, bajo mi responsabilidad. Por eso, el cuidado que debemos de tener los canalizadores y la preparación. La manera en que tú, ejemplo, híjole, me topé con el león. Resulta que ahí voy con Pablo y me topé con el león. Yo debo de saber cómo manejarme con ese león. Entonces, pero no quiere decir que no salga rasguñada o revolcada. Pero el caso es que yo tengo que salir con Pablo. Ahora, claro, esto es en base a la experiencia y en base a lo que yo comentaba, los cambios que tienes que hacer tú también, los cambios que uno como canalizador tiene que hacer. El hipnoterapeuta tiene mucha responsabilidad cuando trabaja con sus canalizadores, pero porque el hipnoterapeuta debe saber las técnicas, ¿sí? De defensa ante estas entidades, ante cualquier entidad. Porque yo estoy hablando, hablé de un león, pero a lo mejor a alguien se le presenta una gárgola. A mí se me han presentado gárgolas. ¿Sí? Hay a quien se le pueda, no importa, estamos hablando de pensamientos negativos que toman una forma. Y esa forma, cuando tú canalizas, no es tu forma, es la forma del que estás canalizando, ¿sí? Porque vamos a suponer, a lo mejor él le tiene miedo a los leones y le van a poner un león, ¿sí? Entonces hay que estar preparado para todo y decir, no, por ese camino no me voy, porque si me voy por ese camino hay más vándalos. Ujú. No, entonces por eso la importancia de saber sobre planos dimensionales, sobre frecuencias, sobre energía, sobre protecciones, sobre también seres de luz maestros, ¿sí? Entonces, sí debemos de saber, debe de saber el hipnoterapeuta porque es el que va guiando al canalizador, pero el canalizador por su seguridad debe de saberlo hacer. Ok, el hipnoterapeuta no me lo dijo, pero yo por mi seguridad debo de saber hacerlo, porque sí, efectivamente, es más, hay personas que les puede dar hasta un infarto. La telepatía, quienes manejan la telepatía, que algunos pueden llamar también como brujería, ¿sí? Porque es telepatía, pueden hacerte un daño que te pueden generar un paro cardíaco. Entonces, sí es de riesgo, hay que saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Eso es desde mi punto de vista, ¿no? Y que era tu pregunta que decías. Sí, yo de repente me he enfrentado con brujas porque yo te digo, soy tan inocente que yo no les pregunto qué vamos a ver. Yo nada más hacemos la cita, nos vemos y ya cuando entro y voy viendo digo, en la mar, híjole, pero si estoy aquí no me puedo echar para atrás y si estoy aquí es porque voy a poder. Ujú. Sí, pero no Mira, desde el poder mío del ego, sino que siempre hay una fuerza que te está cuidando cuando tú haces las cosas para el bien de otro. eso es lo que te iba a preguntar, eso es lo que te iba a preguntar.
Ya para cerrar nuestro programa, también te iba a dar un comentario así breve nada más. Es Ujú. posible que una persona, como vaya avanzando en su proceso de sanación, de ayudar a otras personas, vaya elevando su vibración siempre y cuando pues, sea probo, coherente con lo que pregona, con lo que decreta, y vaya expandiendo su campo energético y en el otro plano, entidades que antes no te respetaban empiecen a respetarte. ¿Es posible también eso, que suceda de manera natural? Sí, claro que sí. Yo me he topado con brujas y hemos hablado con mucho respeto. Ujú, ¿Sí? No es como antes decían, voy a combatir, no, se ujú, habla con respeto, se les hace ver, ¿sí? ujú. Se les hace ver la situación y a veces lo entienden y ellas mismas retiran las cosas, ¿sí? Correcto. No necesitas estarte peleando con todo el mundo, Oh, tienes que ser una excelente negociadora, así ¿sí? es. Estoy de Pero acuerdo nunca contigo. vas a negociar a tu cliente o a tu Ujú. paciente ni No, tu trabajo. no, Sí, así por es. eso yo te digo, me convertí en abogada de las almas, porque Excelente. digo, bueno, ¿por qué estás exigiendo eso si cuando hiciste eso prometiste esto y no lo estás cumpliendo? Ujú, Entonces ahí entra lo legal, ¿no? ujú. Porque Correcto. así como es abajo, es arriba. Ujú. Arriba hay, es un organismo también que tiene no solo una forma, tiene un orden. Claro, Jerarquías, y hay orden. Ujú, leyes, y hay leyes universales que se ujú. respetan aquí y en todos lados. Entonces, hay que conocer también las leyes universales. Pues se puede defender al consultante, porque a veces, bueno, no a veces, muchas veces cuando traen daños físicos en el cuerpo físico, claro, surgió de una situación así que se dejó pasar, se convirtió en emoción y luego afectó al cuerpo. Pero sí, adentro también te conocen, adentro te conocen. Correcto. Y dependiendo cómo actúes ahí, también puedes recibir ayuda y también obtienes el respeto. Y no solamente el respeto, sino también la capacitación y la orientación. Sí, Perfecto. efectivamente. Ahora, Perfecto. ya nada más para cerrar, nosotros estamos viviendo una vida humana y ellos también lo entienden. ¿Sí? Pero cuando tú vuelves y haces lo mismo, claro, y porque también te descartan. Yo Mm, tengo compañeros hipnoterapeutas que ustedes no conocen, que ya totalmente los sacaron, ya no los ujú, dejaron trabajar, ¿sí? ujú, Ya no los dejaron ujú, trabajar, ¿sí? ujú, Porque estamos trabajando desde otros planos de conciencia, con ujú, otras frecuencias, con la cuántica, y ujú, entonces eso nos conlleva más responsabilidad. ujú. Sí, mi querido Correcto. Jean-Paul. Correcto, mi querida reina, hace tanto tiempo que no conversamos que nos ha quedado chiquito, pero esto se presta Sí, para una reunión más, para seguir expandiendo esta información. Yo te agradezco de todo corazón el que nos hayas compartido grata información, valiosa información para cada uno de nosotros. Mi hermana, ¿estás con algún proyecto? ¿Cómo te ubican las personas que quieran hacer terapia contigo? ¿Cómo te encuentran? ¿Qué cursos tienes? ¿Qué talleres tienes? Cuéntanos un poquito, por favor. sí, gracias, mi querido Jean Paul. Bueno, estoy en varios proyectos, sí, estoy en varios proyectos, pero ahorita el más próximo es el de sacar mis libros, sí, contando todas estas anécdotas y conocimiento a través de las terapias, tanto para compañeros que quieran, este, conocer más sobre esto, como también personas, porque todos hemos tenido experiencias paranormales, todos Ujú, ujú, y tratándolo desde una manera de con mucho respeto y mucha profesionalidad ujú, y más que desinformando es informando porque hay mucha información que está de más. ujú. Otro es sigo con mis terapias, realmente no he podido dejarlas porque es mi labor. Sí, Ya, es mi labor de apoyar, de ayudar, acompañar a las claro, personas. claro, claro. Mi número de WhatsApp, no sé si lo pueda compartir. Sí, 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 la Eh, puedes compartir, igual lo bueno, vamos a poner al final cuando ya hagamos la presentación, al final vamos a poner tu número de todas ok, maneras, no te muchas preocupes. gracias. Es el +52. Yo estoy en México, en Guanajuato, México. Ujú, Realizo 2 terapias al día. ujú, Em, Estoy con lo de mi curso. Bueno, estoy preparando el curso para canalizadores. Ese ujú, me tiene, de hecho, ya me tiene 2 años preparándolo. Estoy con el curso de protecciones psíquicas y parapsicología. Ese lo voy a iniciar en junio. Y bueno, es ahorita lo más próximo que tengo, lo de los libros. De hecho, no es solamente un libro, lo de los libros me tiene totalmente ocupada.
las terapias y bueno, y también la preparación que yo debo de tener, ¿no? Que las meditaciones, y esto lo comento porque es importante que los compañeros que nos estén escuchando, que yo sé que van a ser varios, inviertan también en sí mismos. Sí, Correcto. inviertan también en sí mismos, porque eso, a medida, como tú dices, vamos creando votos, por así Ujú, decir, y ujú, claro, nos requieren trabajando ujú. para la humanidad en amor. Sí, así es, así Entonces, es. es fascinante. Yo realmente le agradezco tanto a Dios, a la divinidad, me siento muy privilegiada de ver lo que veo adentro, Qué ¿sí? chévere. De generar esos cambios a través de la cuántica, que es ciencia. Así es, Y sobre todo también muy feliz de estar en este gremio, en el cual se trabaja con mucho amor y de así conocer es. personas maravillosas. Mi querido Pablo, Sí, eh, Pablo se acaba de caer su internet, me está escribiendo por el WhatsApp, me dice que se despide de ti, que lamentablemente se le ha caído el WhatsApp, perdón, el internet y no se va a poder conectar ya. Mi querida hermana, sí, grato tenerte por aquí, como siempre. Esto da, como te repito, tiempo para más. Gracias por expandir tu alma con nosotros, por permitirnos disfrutar un poco de ti. Y espero pues que nos volvamos a encontrar para continuar con estas entrevistas tan interesantes y hablando de tu método y de todo lo que, bueno, hemos aprendido juntos también en el camino. sí, ¿De acuerdo, sí, mi hermana? querido Jean Paul. Claro que sí, con mucho gusto, muchas felicidades, excelente trabajo que están haciendo de manera personal, lo sigo. Ha Gracias. sido maravilloso el avance, los grandes pasos que están dando, la contribución que Gracias. están haciendo para llevar este gran conocimiento de la hipnosis. Y muchas gracias por haberme invitado, porque sabes que te quiero mucho, a Pablo también. Sí, de Pablo yo también he recibido mucho apoyo. Cuando yo iniciaba, gracias a él también tengo la oportunidad de comunicar en otras redes. Y a ti, Excelente. pues bueno, las maravillosas experiencias que me hayas compartido, tu labor con tus consultantes y lo Gracias. maravilloso de tus proyectos. Muchas felicidades a los dos. Gracias, Y mi querida arriba Perú, hermana. y tenía planes de ir a Perú, pero no sé si sea posible por los trabajos que tengo acá. Dale, no te Pero preocupes que igual. los caminos se van a cruzar de todas maneras. Te mando un abrazo enorme, cuídate mucho, bendiciones, un abrazo para toda tu familia y nos reencontramos. Igualmente a tus nenas y a la nena de Pablo y a ustedes. Gracias, Un querida beso y un hermana. abrazo. Un abrazo para ti también. Gracias a Gracias. todos nuestros oyentes, a todos los que nos siguen. Gracias por estar, por participar. Nos vemos en una próxima transmisión muy pronto. Un abrazo enorme. Gracias por participar en Alma Expansiva. Chao, chao. Déjame cerrar. Ok. Ay, ese Pablito no se puso las pilas. Bueno, ahí le agregan un videíto con él. Lo bueno es que Pablo también es muy hábil en las redes, en Sí, todo eso, y bueno, creo que la dinámica de esta vida y de comunicar no está más que en las redes. sí, correcto. Sí, Está sí, más sí, que en sí, las sí. redes. Sí, 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 mi Sí, querida porque lo hermana. demás ya lo tienen, el profesionalismo, la experiencia, las ganas, el tiempo, la disposición, ahí está. Ujú. Vamos a ver cómo hacemos para ponernos en contacto, contarnos ya de forma privada los avances que tenemos, nuestros proyectos y Ujú. todo, para hacernos también un testeo, porque ya hace falta, sabes que entre nosotros también nos tenemos que revisar un poquito, ya hace bastante Sí, tiempo que no me claro. reviso. El otro día, te cuento, tuve una experiencia rarísima por primera vez en mi vida que me pasó una cosa así, durmiendo, ¿eh? Bueno, mi papá falleció hace poco, ¿no? Entonces, bueno, estaba también con esa tristeza, con esa pena. Y en las noches pues entra un poquito esa ¿Cuándo melancolía, falleció tu ¿no? papá? Ahora en diciembre falleció el Ay, qué lamenta. 25 Y de esas fechas diciembre. son. Ay, no puede Peor ser. todavía, sí, en Navidad, así es Sí, que no fue, puede fue ser. Sí, terrible, fue sí. terrible. Bueno, pero entonces, tuve una sensación muy extraña. Estaba conversando con otra persona, estaba dialogando con otra persona en el sueño. Es un muchacho que conozco hace mucho tiempo que siempre habla de abducciones y todo este tema. Y yo estaba Ujú. pues que hablaba con él precisamente de eso, de abducciones y todo, ¿no? Y sentí clarito cómo mi mente se fue hacia atrás, o sea, igualito que en una hipnosis, cuando canalizas, cuando entra otro ser a través tuyo y sentí que un ser se comunicó a través mío, ¿sí? Y lo sentí como un insectoide, ¿sí? Y que se comunicó a través mío con la persona y le decía, pero yo sentía que no solamente era para él, sino para toda la humanidad, y decía algo así como,
todo lo que conoces hasta ahora está a punto de cambiar, ¿sí? Todo lo que conoces hasta ahora está a punto de cambiar. Pero podría haber sido un sueño común y corriente, pero la sensación que tenía era muy real y cuando yo vuelvo en sí, ¿sí? Yo estaba hablando con una voz platinada, metálica. O sea, yo me escuchaba dentro de mi sueño en el momento de despertar, que ya, o sea, estaba volviendo en mí del estado, que estaba hablando en voz alta y tenía la voz así media metálica, ¿sí? Como si fuera metal, ¿no? Difícil de explicar, pero sentía una voz bastante extraña y tenía la boca así que no podía controlar la mandíbula, como si realmente hubiese una persona comunicándose a través mío, ¿no? Y salí, pero sentí mucha paz, mucha tranquilidad. No sentí que fuese algo agresivo ni malo, pero que tenía un mensaje que estaba comunicando a través mío y yo me quedé con el mensaje, ¿no? Todo lo que conoces está a punto de cambiar y tenía la garganta todo seco, 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 que me fui rapidito a tomar agua porque sentía toda la garganta así como si como si estuvieran sacado toda la saliva del cuerpo, toda la saliva de la Ujú, boca, así sentía la boca. O sea, lo sentí como muy, muy, muy real esa conexión con el extraterrestre. Pero, bueno, por conocimiento, esos insectoides siempre están haciendo experimentos, ¿no? Pero ujú, me quedé con esa curiosidad, ¿no? De si esto fue real o fue un sueño nada más, ¿no? Así que ujú. cualquier día de estos me comunico contigo para que Sí, me sí, mi querido canalices. Jean Paul, para revisar, pues más que nada para retirar lo que pueda estar ahí. Sí, Gracias, mi querida porque hermana. claro que tú que te dedicas a esto, claro que nos quedamos, esas cosas se quedan porque abrimos portales. Así es, Sí, así entonces es, dentro de las protecciones, de hecho, también tenemos que cerrar los portales. así Sí, y es es. tan sencillo como intencionarlo. Ah, bueno, Sí, como ok. intencionarlo. Sí, ya platicamos. Dale, hermanita. El conocimiento siempre va fluyendo y a medida que nosotros vamos abriendo conciencia, vamos conectando con otro tipo de seres que nos van dando, es como la escuela, ¿sí? Vas en primer año, entonces aprendes y luego vas subiendo y vas conectando con entidades que van teniendo otros conocimientos. Sí, tú ¿Sí? sabes Entonces que, también hay que dar esos saltos cuánticos. sí, Em, las, cualquier tipo de raza de entidades no son sí, más que formas, pensamientos negativos sí, y toman en relación a nuestras programaciones. sí. Y el entender esa parte das un salto gigante porque entonces controlas todo desde los pensamientos. Una vidente bien conocida de acá de Perú que Ujú. asistió al último evento que hice, no sé si viste en las redes, hizo un evento bastante grande con mucha gente. Ay, no, mira, la verdad me perdí de las redes por unos 2 años más o menos. Vale, vale. Estuve trabajando mi parte de sombra donde totalmente me derrumbé. Sí, Oh, totalmente, quise vivir esa experiencia, ujú, sí, claro, para limpiar, ir ujú. limpiando cosas y me mantuve muy alejada de las redes, Oh, muy ya, alejada. Cuando ya. me dijiste que me preguntaste los proyectos, realmente ahorita es como retomar bien, bien lo de las terapias, Ajá, que a eso me dedico nada más. ya. Pero sí me ha costado más esfuerzo porque no solamente es vivir mis experiencias y limpiar todo eso, meditaciones, concentración y todo eso. Y me perdí, pero mándame la información. Y Bueno, cuando bueno. haya la oportunidad, me invitas. Dale, dale. Hice este evento, no lo he hecho hace mucho, ¿ah? El 21 de marzo ha sido el evento. Hice el Ah, evento, todo, y fue esta señora que es una vidente, que está siendo mi alumna ahorita de hipnosis, muy ujú, interesada en mi trabajo, la señora, todo, y ella me dice, ¿no? Jean Paul, te voy a decir algo, me dice, espero que no te sientas incómodo por lo que te voy a decir, pero en el momento en el que yo estaba trabajando, en el momento que yo fui a tu evento este grande, me dice. ujú, Tú ya no estás trabajando, tú estás trabajando con extraterrestres, me dice Jean Paul. ¿Cómo así? Le digo. Sí, me dice. O ujú, sea, en el momento que yo te he visto en el evento y te he canalizado, me dice, te he rastreado, te he visto, porque yo te he visto una energía muy, muy grande, ¿sí? Pero ujú, tú tenías una energía sobre ti gigante, enorme, de mucho brillo, con tentáculos. Y todos sus ujú, tentáculos estaban puestos encima de las personas. Más, estaban puestos encima mío también, pero ujú, estos tentáculos eran de luz, o sea, el ser que estaba ahí era de luz. En ningún momento sentí miedo ni nada, me dice, pero tú trabajas con algo que no es humano, me dice. Tú trabajas con una fuerza no es humana porque la forma y la ujú, apariencia y la cantidad de energía que desarrolla no es humana, me dice. Y yo te lo he podido ver y te lo digo, perdónenme, y lo digo delante de todos los alumnos que estaban ahí, ¿no? Perdonen que ujú, diga esto, pero tú trabajas con un extraterrestre, no es humano con lo que trabajas ahorita. ujú, Y bueno,
tú sabes que en algunos momentos de mi existencia han bajado otras energías a trabajar conmigo, desde ángeles Claro, hasta un ser de luz muy grande, muy bonito, que hasta me dio su sí, sí. nombre. Y ahora esa energía que de verdad no la presencio, no la siento ni nada, pero quizás por eso me estoy animando a hacer cosas un poco más grandes, ¿no? Porque antes no me Ujú, animaba, por ejemplo. Hoy en día sí me estoy animando a hacer cosas más grandes y mi meta está en de repente en algún momento de llegar a ser orador y todo, ¿no? O sea, hay aspiraciones claro, mucho más grandes, mucho más sí, sí. interesantes. Quizás tenga que ver con esto, ¿no? Con el proceso que se ha ido dando y la conexión que estoy teniendo ahora, ¿no? Porque yo sigo siendo Ujú, el mismo de siempre, sigo siendo, o sea, mi carácter sigue siendo el mismo y mi trabajo sigue siendo el mismo y yo siempre me mantengo dentro de mi estructura porque sé lo importante que es tener una estructura ujú. de ser coherente con lo que uno predica, pregona, ¿no? Sí, sí, claro. Es un trabajo también que uno tiene que hacer, Sí, ¿no? Lo importante sí, es hacer sí, conciencia. En algún sí, momento podemos caer y es parte normal, pero es sí, sí, retomar, sí. es ser consciente y retomar el camino. Correcto, retomar el camino, ¿sí? Así que en algún momento le echamos una miradita porque sí me quedé pensando, no, no, trato de no darle crédito tampoco a lo que me dicen los demás, pero yo creo Sí, que en la aunque única también persona es, que confío es en ti, así es que cuando sí, me mi querido Jean rastrees, Paul, aunque también es importante, empiezas a trabajar desde ti. ya, Sí, yo la verdad ya no trato de, mira, llegó un punto en que me he convertido en la observadora. ujú, Solamente haz de cuenta que soy la policía. ¿Sí? vale, Entonces, yo lo que estoy implementando es que el mismo consultante trabaje con mm, sí mismo, sí, claro, ¿sí? Con sí mismo, bien, enseñarlos a que, a que retomen su poder, porque luego no correcto, acabas de estarlos correcto, limpiando y limpiando y sí, 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 limpiando. sí, sí, El sí, trabajo se hace adentro y afuera sí, también. correcto, correcto, Sí, y así bueno, es es, lo que yo más o menos he visto que ha funcionado. bien, Cuando aparecen seres luz, guías maestros, por lo general son de ellos, pero aún así los analizo y los cuestiono. mm, ¿Sí? vale, Entonces yo ahí ya puedo ver, es más, a veces estoy en terapia y me aparecen duendes, hadas. Entonces eso a mí me indica las creencias del consultante. mm, ¿Sí? Y digo, ah, ella cree en esto, o de repente me aparecen ángeles, arcángeles, digo, ah, ella cree en esto. Y a veces no me cuestiono ya si realmente son el arcángel, si simplemente digo, ¿qué energía es? ¿Es positiva? ¿Es buena? Ah, ok, que siga trabajando. Pero si yo detecto, sí, porque a veces nos enmarañamos con muchos conceptos sí, y así es. no tiene mucho sentido, te distraen. Sí, correcto, Te así distraen. es, te Entonces distrae. siempre trata yo te recomiendo, lo primero con quien tienes que contactar, hacerte uno es con el consultante. Sí, sí, Trata de sí, entrar a su sentir. sí, sí, sí. Empieza a practicar eso. Ok, ¿Sí? Puedes decir, bueno, es que él siente, me dice que se siente triste y tú empieza, claro, por eso con protecciones, ¿sí? Te protege, solamente me permito sentir, pero esto no es mío. Mira, ¿sabes qué he hecho a veces, mi querido Jean Paul? Yo me doy cuenta si sanan o no. O sea, yo me estoy dando cuenta y digo, no está funcionando. mm, Y entonces digo, esto que me está diciendo él no es de él, es mío. Está en mí. Entonces lo trabajo en mí y veo que se sana en él. mm, Y a veces digo, qué maravilloso trabajo, porque aparte me pagan. Y aparte eso que tú mencionaste, ¿no? Claro que allá nos damos a conocer en esos otros planos. sí, Y sí, sí entonces me he dado cuenta. ellos requieren de los humanos como canales. Sí, Claro, también hay energías negativas que requieren humanos como canales, sí, pero tú sé de los otros, pues, sí, claro. ¿sí? De los de Entonces, luz. ¿por qué? Porque ellos no pueden sostener la frecuencia aquí en la Tierra. Ujú, De hecho, mira, la Tierra es un ente vivo, pero con energía densa. mm, Por eso los humanos vinimos a limpiar esa densidad. Nosotros vinimos. A veces nos dicen, no, es que estamos destruyendo el planeta. No, nosotros estamos ayudando al planeta. El correcto. planeta también tiene alma. El Ujú, planeta es un cuerpo viviente. mm, Y nosotros, los ejemplo, los pensamientos negativos de los demonios, de las entidades negativas, de otros planetas, ¿sí? Todos esos están en forma pensamiento en el planeta. mm, Simplemente los atrajiste, se te pegaron. Y mm. entonces tú ya Así es. les das forma, pero el objetivo no es que sufran, ni que te lastimen, ni que la situación es que tú los limpies. ¿Cómo vas a transmutar un pensamiento de eso? Con el amor. Ujú,
con el amor, pero tú, como todos vamos en proceso, si tú ayudas, tú también recibes ayuda. Y es una cadenita, Ujú, ¿sí? Es una cadenita. ujú. Entonces, y si no es en esta vida, es en otra, porque todo lo bueno que haga Jean Paul se guarda en la memoria, así como también lo no bueno, Así ¿sí? es, correcto. Por ejemplo, a lo mejor esto que yo hago lo hacía desde otra vida. Una vez vi que me tronaron brazos todo, me pusieron en una máquina de esa de que ponían a las brujas, ¿sí? Entonces, es un trabajo que ya traemos, aunque sea avanzar un poquito más y Así un es, poquito más. así Y es, mi eso, y querida sí, lo hermana. revisamos, mi querido Jean Paul. Tú Vale, me perfecto, avisas, tú me perfecto. dices Ya, y lo hermana, hacemos, ya, hermanita linda. ¿sale? Te quiero Ok, mucho. te quiero, Cuídate mucho, por abrazos. favor. Sí, claro, Bendiciones. claro que sí.